Bienvenidos al curso de fotografía para principiantes del canal Me Virtualizo. Hoy vamos a mirar el cuarto punto importante para tomar fotografías, en este caso la sensibilidad del sensor catalogado o calificado con medidas ISO. Podemos apreciar entonces la parte que tiene que ver con el ISO desde un sensor, y este sensor, manejando la sensibilidad, midiendo la sensibilidad, hace que entre o que reciba más o menos luz. En este contexto estamos manejando desde una cámara 7200 y presionamos este botón, y dejándolo presionado movemos este dial y ese nos va a permitir entonces subir o bajar, en este caso, las medidas ISO. Todo esto depende del modelo de su cámara, pero el funcionamiento es igual. Subir o bajar el ISO depende ya de la botonería del modelo de cámara que usted tenga en el momento. ¿Qué nos permite el ISO? El ISO nos permite entonces en la fotografía, con un ISO bajito, un 100-200, nos va a permitir entonces una fotografía nítida, y cuando nosotros subimos el ISO, dependiendo de la tolerancia de su cámara, vamos a tener algo que se llama ruido o grano dentro de esa fotografía. Veamos entonces acá algo. Entre menos ISO tengamos, menos medidas, entonces vamos a tener menos ruido de la imagen, vamos a tener una imagen completamente nítida. Pero en este contexto, si nosotros necesitamos subir, digamos que tenemos un problema a nivel de luz, porque el ISO es muy bajito y la luz en el entorno es bajita, entonces vamos a tener este problema. La fotografía va a salir oscura. Para nosotros poder darle más luz a esta fotografía, vamos a subir el ISO, le damos una medida más alta, pero ocurre algo, que vamos a tener más ruido en la imagen, como es el caso lo que estamos mostrando en este ejemplo. Para resumir, entre menos ISO vamos a tener más nitidez en la fotografía, pero tenemos la posibilidad de que la fotografía nos quede oscura dependiendo de la luz que haya en el entorno. Y entre más ISO vamos a tener una fotografía con ruido o con, en este caso, grano, como le llaman algunos. Veamos el siguiente ejemplo, y aquí podemos observar un poco mejor la explicación. En este caso queremos tener una fotografía de este aspecto. Esta es la exposición que necesitamos, que queremos, pero una poca iluminación en el entorno. Con un ISO bajito nos va a dar entonces una fotografía oscura. En el momento que nosotros subamos la medida del ISO, vamos a tener más luz, y si subimos ya de una manera exagerada, para ubicarles acá en el ejemplo, ese ISO nos va a dar entonces más luz, pero nos va a generar esto que se llama ruido o grano para algunos en las fotografías. Entonces hay que también diferenciar entre mucha luz, como en el caso que estamos presentando, y es que si queremos esta ilustración, esta fotografía, podemos tener una fotografía quemada o podemos tener una fotografía con ruido. Esta por exceso de luz y esta por exceso de ISO, o sea que dimos un ISO un poco más amplio y nos generó ruido. Aquí digamos que tenemos un ISO bajito, pero tenemos otras variables que manejan la luz y nos ha dado una fotografía quemada, que es el ejemplo para diferenciar estas dos imágenes. Concluyendo entonces, tenemos que un ISO bajito nos puede dar menos ruido, más nitidez en la fotografía, pero nos puede dar una fotografía oscura, que más ISO nos puede dar entonces más ruido en la imagen, o una imagen con grano, que es la que estamos mostrando en este caso. Una vez que llegamos a esta instancia del curso, ya en la parte concluyente, podemos entonces mirar que de la cámara debemos de manejar 4 cosas indispensables. En este caso, la temperatura del color, la apertura del diafragma, el tiempo de obturación y la sensibilidad que le vamos a dar al sensor. Esto directamente desde la cámara, pero las cosas no quedan ahí. Realmente, para usted tener en cuenta una fotografía de calidad, debe tener 7 pasos presentes. Si alguno de ellos lo pasa por alto, puede tener resultados no precisamente los esperados. Aquí podemos observar entonces que tenemos la primera variable, que es generada por la luz. Hay luz que es de ambiente natural y hay luz que no es natural, como en el caso de las generadas por las lámparas, y dependiendo de la cantidad de luz que tengamos en el entorno, vamos a tener también unas situaciones que nos va a llevar entonces a modificar los valores que tiene la cámara. Igualmente, tenemos que entrar a mirar si el sujeto objeto está en movimiento o se encuentra estático, porque dependiendo de si se mueve o no, vamos a tener también algo que manejar con respecto al tiempo que le vamos a dar al obturador, y también la distancia que se va a manejar desde la cámara hasta la parte que usted quiere enfocar. Estas 3 cosas son externas a la cámara, tanto la luz del entorno, si el sujeto se mueve o no, y la distancia que hay entre el fotógrafo o la cámara mejor y la parte que usted va a enfocar.
Una vez que usted haya definido estas tres partes, ahora sí vamos a definir las cuatro partes que son directamente de la cámara. En este caso, tenemos que entrar a mirar cómo nivelar o cómo balancear los colores, cómo trabajar la temperatura del color dependiendo de cuál sea el resultado que usted quiere obtener. Si quiere mostrar un resultado con color neutro, si quiere mostrar un resultado con, digamos, un color azul o frío, o si quiere representar calor o quiere representar colores cálidos, entonces de esto depende ya las medidas Kelvin que usted le va a dar a la cámara. Igualmente, tenemos que entrar a mirar entonces estas otras tres medidas. En estas tres medidas tenemos que entrar a mirar que, dependiendo de qué tan, digamos, enfocado quiere usted entrar a revisar dejar su producto, su fotografía, entraría entonces a manejar la apertura del diafragma, a subir o bajar para depender o para poder cuadrar ese enfoque. Igual si el sujeto está en movimiento o no, ya tendría que mirar entonces los tiempos de obturación y dependiendo también de lo oscuro o no que esté el entorno, ya empezamos a mirar las medidas que tiene que ver el sensor. Veamos entonces ya para finalizar esta tabla que es con la que vamos a manejar ya todo lo que tiene que ver con la parte práctica que lo vamos a empezar a trabajar a partir del próximo video. En este contexto va a tener siempre presente esta tabla y esta tabla gráfica la podemos entrar a revisar de la siguiente forma. Decíamos que la fotografía tiene 7 pasos y alguno de ellos que se quede por fuera puede generar resultados no esperados. Entonces en este caso repasemos. Tenemos los 3 pasos que son, digamos, externos a la cámara, la luz que tengamos en el entorno, qué tan fuerte esté la luz o qué tan oscuro esté en el sitio donde estamos, si el sujeto o el objeto que vamos a fotografiar está en movimiento o se encuentra estático, igual la distancia que hay entre la cámara y el objeto u objeto a fotografiar. Estas 3 cosas son externas, ahí tenemos 3, vamos a las 4 siguientes, decíamos que tiene que ver con la temperatura del color y tiene que ver entonces con estas otras 3 variables. En este contexto le dejamos estas gráficas para que le quede un poco más claro. La apertura del diafragma nos dice que entre más grande el número, más nitidez vamos a tener, entre menor sea el número que le demos a la apertura del diafragma en los botones, entonces vamos a tener una situación de desenfoque. En el tiempo del obturador, en esta parte, vamos a mirar que en la tabla tenemos que a mayor número tenemos el riesgo de tener una fotografía. Si el sujeto está en movimiento, vamos a tener una fotografía con estela desenfocada y si le damos un número más pequeño al tiempo del obturador, entonces vamos a tener nitidez en la fotografía. Recuerde que corre el riesgo de tener menos luz. En este otro caso, tenemos también otro ejemplo y es que la sensibilidad en el sensor a través del ISO tenemos también que entrar a mirar que entre más grande sea el número, vamos a tener más luz, pero tenemos el riesgo de tener ruido en la fotografía y entre menos sea el número, vamos a tener más nitidez, pero la fotografía pudiera quedar más oscura dependiendo de la luz que tengamos en el entorno. Bien, la forma de entenderlo definitivamente va a ser a través de la práctica y aquí vamos a tener entonces esta pantalla. Y aquí nosotros vamos a mostrarle los tiempos del obturador, vamos a explicarle las fotografías, le vamos a dar los números que le hemos dado al ISO, la escala Kelvin y la apertura del diafragma. Entonces esos ejercicios que vamos a plantear a partir del próximo video, vamos a tenerlos de la siguiente manera. Los enfoques, desenfoques y qué números les hemos dado, igual para adquirir o tal vez para obtener fotografías de esta índole de sujetos en movimiento. Esto entonces para la práctica, los esperamos en el próximo video.